pensando, dije, pues mira, voy a hacer la introducción, o voy a meterla por lo que compartió Víctor el domingo pasado. Esa va a ser la introducción. ¿Sabéis de lo que compartió? ¿Os acordáis? Si no os acordáis, no pasa nada, yo lo recuerdo. Compartió de un versículo que está en Josué 1:8. Y me acuerdo que comentó el famoso versículo Josué 1:9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios que estará contigo allá donde quieras. Pero Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué buenas palabras, ¿eh? Voy a prosperar en mi camino y todo me va a salir bien. Pero hay condicionantes. Hay condicionantes. El Señor pone condicionantes, ¿no? Y estuvo hablando de varios puntos, en concreto 5 puntos. Estuvo hablando del primer punto, que es la fe, la presencia de Dios, la santidad y el propósito de Dios. Esos 5 puntos estuvo desarrollándolos. Pero yo quiero resaltar el primer punto, que es la fe. Y sobre este punto es lo que quiero compartir, sobre la fe. Dice Lucas 1, 35-36, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y quedaros con esta palabra, nada hay imposible para Dios, nada. Quien le está hablando es el ángel Gabriel. ¿A quién? A María. Le está diciendo que va a ser madre, que va a tener un hijo, que va a ser llamado el Hijo de Dios, y que esto no va a ser porque se ha acostado con José, sino que va a ser por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque María no se lo explica, dicen, imposible, si soy virgen. Por eso el ángel, el Señor, la quiere afirmar en la fe, en su fe. Por el motivo que he dicho, era virgen. Y para reforzarla más, la dice, por si acaso no te lo crees, o por si acaso estás dudando, también te digo que Elisabet, que era su prima, va a tener un hijo también. Y Elisabet no es una señorita, ya es mayorcita, ya es anciana. Pero tú eres la única que está experimentando el poder del Espíritu Santo. Lo que va a hacer el Espíritu Santo, que va a traerte un hijo, que será llamado Hijo de Dios. Para esta mujer, el tener un hijo, desde luego iba a ser lo más grande, lo más de lo más. ¿Por qué? Para esta mujer, Elisabet me refiero, porque ya era mayor, ya era viejecita. Pero como he dicho antes, nada hay imposible para Dios, nada. Lo que pasa que sí, lo podemos proclamar, nada hay imposible para Dios, pero necesitamos creerlo, creer en la promesa de Dios. Y para creer en la promesa de Dios nos tenemos que parar en su palabra. Porque las promesas de Dios son el sí en el cielo y el amén aquí en la tierra.
Dios, el Señor, está esperando un amén por parte nuestra en nuestras circunstancias. Está esperando un amén en nuestras circunstancias. Dios está esperando un sí y un amén en tu necesidad, en mi necesidad. ¿Y cuál es el secreto? Para ello, ponernos de acuerdo con Él. Estar de acuerdo con Él. Porque si no estamos en el sí y en el amén, no se puede hacer nada. Porque Dios es un Dios de milagros. Todos lo sabemos. Dios puede hacer milagros. Hizo milagros cuando estuvo aquí en la tierra y continúa haciendo milagros. Para mí, el primer milagro que ha hecho para mí es que yo esté aquí. Es que yo esté aquí. ¿Por qué? Porque yo era un poco reacio. De hecho, yo me crié en un colegio católico y hace muchos años, esa época era bastante complicada. No voy a entrar en detalles, pero yo veía cosas que no me cuadraban. Lo que predicaban los sacerdotes, los curas, no se correspondía con lo que hacían. Entonces, uno en vez de acercarse a Dios, lo que hacía era huir, decir, pues sí, bueno, lo dejo así. No voy a entrar en... Por eso digo que para mí el primer milagro es que yo esté aquí. En el Nuevo Testamento, Iglesia, vemos cómo Jesús no dejó de hacer milagros, ¿verdad? Historias, no dejó de hacer milagros, no dejó de atender las necesidades de la gente. Cuando una persona tenía una necesidad, Él estaba ahí. Dios tocaba cada necesidad de las personas. Y algunos piensan, a mí me lo han dicho, algunos piensan que bueno, que los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, pues bueno, era en esa época cuando Jesús estuvo en la tierra, los 3 años, y bueno, pues iba predicando a las multitudes, se iba sanando a enfermos, iba cubriendo necesidades, y bueno, era en esa época, pero hoy día no es así. La parte sobrenatural hoy día, siglo XXI, pues que no, que se acabó. Pero para nosotros no es así. ¿Amén? Para nosotros no es así. Creemos que el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y por siempre. Porque Dios es el mismo siempre. Ayer, hoy y por siempre. Amén. Sigue haciendo milagros. Pero sigue haciendo milagros en aquellos que creen en Él y que creemos en Él. Y en la Biblia hay 3 historias, y no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo, que posiblemente hemos oído muchas veces y las conocemos. Y son 3 historias, a ver cómo me explico, son 3 historias en que si tuviéramos que medir las posibilidades de que eso se cumpliera, sería 0. Nulas, seguro. Pero el tema es que cuando Dios entra en escena, lo que no es probable es hecho posible. Por la fe de esas personas. La primera historia y en la cual se basa nuestra fe es el padre de la fe, de Abraham. Abraham sale de Ur con su esposa, Sara, y el Señor le dice que van a ser padres de multitudes. Ya mayorcitos, bastante mayorcitos, les dice que va a ser padre de multitudes y que van a tener un hijo. Les va a dar un hijo. Pasan 25 años esperando que esa promesa que Dios les da se cumpla. Conforme pasan los años, evidentemente
las probabilidades van disminuyendo cada vez más. Porque si hace 25 años Dios les dice eso, 25 años más tarde, pues imaginaros la edad que tendría. Abraham y Sara ya son mayorcitos, bastante mayores, ya son bastante ancianos. Pero ahí es donde entra en escena el Señor. Ahí es donde entra en escena. A nosotros muchas veces nos gusta medir las probabilidades, ¿no? ¿Qué pasará si, no sé? Bueno, pues el Barça todavía puede ganar la Liga, oye, porque si el Madrid pincha el domingo que viene y el Barça gana y tal y cual, pues oye, hay probabilidad de que gane. O el Atleti, ¿no? Bueno, hay menos probabilidades. Pero bueno, ¿no? Siempre estamos ahí especulando y hablando, a ver, puede pasar esto, puede pasar lo otro, no sabemos. Nos gusta pensar en ello. Es posible que pase, es difícil, pero bueno, es posible. Ahora, en el caso de Sara no había ninguna probabilidad. No había ninguna, cero. Dice Hebreos 11:11. Fue por la fe que Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. No tenía 60 años, ni 65, ni 70, ni 75, ni 80, ni 85. Tenía 90 años. Así que yo creo que la probabilidad era cero. Yo creo que sí, ¿no? A no ser que entrara en escena el Dios Todopoderoso, el Señor. Por eso a Dios le gusta siempre le gusta entrar cuando vemos que no hay probabilidades de nada, cuando damos todo por perdido. Dice Pablo, Romanos 4:17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Pregunta, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien da vida a los muertos. Y yo pregunto, iglesia, ¿te sientes muerto o te sientes medio muerto? A Dios le gusta dar vida a lo que está muerto. A Dios le gusta levantar lo que está muerto. Y dice el versículo más adelante, y llama las cosas que no son como si fueran. Y es así, hermanos, es así como funciona la fe. Es así como funciona. Funciona donde parece que es imposible, pero que alguien que tiene fe ve lo que no puede ver. Hay alguien que habla lo que nadie puede hablar. Hay alguien que ve lo que nadie ve. Hay alguien que dice, esto está muerto, pero yo tengo fe en que esto va a salir adelante. Las circunstancias están fatal, peor imposible, pero tengo fe en que va a salir adelante. No sé cómo va a pasar, pero tengo fe en que el Señor lo va a hacer. Porque el Señor abre ríos en el desierto. ¿Amén? Hay que tener fe, mucha fe. Dice Isaías 43, este versículo me gusta mucho, dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Tenemos fe para creerlo? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe de que Dios
puede hacer ríos en un desierto? ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué desierto estás pasando? ¿Tienes fe? Porque este es el Dios al cual adoramos y al cual alabamos todos los domingos por la mañana. Este es el Dios. Dios hace posible lo imposible. Amén. La segunda persona o la segunda historia que quiero hablar es también muy conocido, es Moisés. Moisés nace, pero Faraón, como sabéis, da una orden de que todos los varones nacidos los maten. ¿Por qué? Todos los varones hebreos. ¿Por qué? Porque estaban el pueblo hebreo que estaba en la esclavitud se estaba reproduciendo y Faraón no quería que nacieran más varones. Eran muchos ya. Y yo me imagino que, claro, costaría mantenerlos. Y dijo, pues todos los varones que nazcan, todos los varones hebreos que nazcan, hay que matarlos. Y la madre de Moisés, que era una mujer de fe, y ahora os digo el por qué era una mujer de fe, porque yo no lo hubiese hecho, dice Hebreos 11:23, fue por la fe que cuando Moisés, sus padres, lo escondieron durante 3 meses, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Me llama, estoy leyendo la versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice, fuera de lo común. En la Reina Valera dice, porque le vieron un niño hermoso. Y como padres, es verdad, vemos a nuestros niños, a nuestros hijos hermosos, ¿verdad? Cuando nacen. Vemos, son muy guapos, aunque no lo sean, pero para nosotros son los más guapos del mundo. Pero esta mujer, esta madre vio en Moisés algo especial. Tenía como un presentimiento, una intuición espiritual de que este niño no era como cualquier niño, por muy guapo que fuera, sino que había algo que, no sé, el Espíritu Santo le diría, este niño hay que protegerlo y hay que cuidarlo ante Faraón. No era cualquier niño. Este niño ha nacido, pero ha nacido con una misión y hay que protegerlo. Así que como no lo podían proteger porque ya tenía 3 meses y los varones iban a las casas de los hebreos y los niños varones los mataban, pues cogió la madre, muy bueno, con mucha fe, y le mete en una canasta y le pone en el río. Le pone en el río Nilo, y ala. Que sea lo que Dios quiera. Nunca mejor dicho, que sea lo que Dios quiera. Dice Éxodo 2:3. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo cubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. Y yo ahora pregunto, ¿cuántas probabilidades habría que este niño viviera? Un niño de 3 meses en un río, el Nilo, que me imagino que habría cocodrilos y ni se sabe el qué. Podría comerse un cocodrilo o podría la cestita volcar y ahogarse el niño, yo qué sé. Yo creo que probabilidades no habría. Pero ella lo hizo por fe. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. ¿Cuáles son las probabilidades, vuelvo a repetir, de que cayera
en las manos de la hija de Faraón. Primero, que el niño, la cesta volcara. ¿Cuál era la probabilidad? Segunda probabilidad, que cayera en las manos de la hija de Faraón. Tercera probabilidad, que precisamente en ese día, en ese momento y en ese lugar, cayó en la hija de Faraón porque la hija iba al río a bañarse. Vaya, no tenía más días para bañarse, nada más que ese día. Y justo cuando pasaba la cestita. ¿Cuál era la probabilidad? Yo creo que ninguna. ¿No? ¿Cuál era la probabilidad también de que esa hija de Faraón viera al niño y que sabía que era hebreo porque estaba envuelto con una mantita que era de colores de esto, de líneas de colores, no sé cómo decirlo. Bueno, ya me entendéis. Que era el símbolo de los hebreos, todo el niño que estaba cubierto con esa mantita se entendía que era hebreo. ¿Cuál era la probabilidad de que esa niña, esa mujer, esa hija de Faraón le dijera: ¡ay, qué niño! Tráemelo, que me le llevo a palacio! ¿Cuál era la probabilidad? Creo que tampoco ninguna, creo. La madre que lo lanzó en el río, al río, y que seguro que le dijo: Señor, en tus manos está, en tus manos está. Pero creyó en un Dios que va contra toda probabilidad. ¿Para qué? Para cumplir su promesa, para cumplir el designio que tenía Dios con ese niño, con Moisés. Así que pasase todo eso, no había probabilidades. Y yo pregunto, hermanos, iglesia, pregunto, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase? A todo lo que he dicho. A los 4 puntos que he comentado. Ninguna. ¿Por qué? Ese niño era hebreo y los hebreos adoraban a Dios, al Dios que hace lo imposible posible. Tercer personaje. Hasta ahora el primero, Abraham, todos lo conocemos, ¿no? El padre de la fe, Moisés, el líder, el libertador, el que sacó al pueblo de Dios de la esclavitud, todos lo conocemos. Pero voy con un personaje, con una mujer, en este caso, que vamos a aprender de ella, porque de todos los personajes que figuran en la palabra, en la Biblia, se aprende. Se aprende lo que debes hacer, pero también se aprende lo que no debes hacer. Y voy a hablar de una mujer que se llamaba Rahab. Seguro que algunos no la conocéis ni habéis oído hablar de ella. Rahab, ¿quién es Rahab? ¿Quién es esa Rahab? Conozco a Elizabeth, a María, no sé, a Esther. Pero Rahab, ¿dónde aparece? Pues esta mujer aparece cuando el pueblo de Dios iban a entrar en la tierra prometida. Habían cruzado ya el Mar Rojo, habían cruzado ya el Jordán y ya se disponían a entrar en la tierra prometida. Entonces Josué manda a 2 espías a esa tierra para revisar a esa tierra, a esa ciudad, para ver cómo está el percal. Oye, ver a ver cómo está la ciudad, que era Jericó, a ver por dónde se puede entrar, ¿no? Manda a 2 espías. Pero esta ciudad era bastante fuerte, era una ciudad amurallada, con unos muros altísimos,
Estuve leyendo en internet ciudad de Jericó en la antigüedad y en el Antiguo Testamento y pone pues eso, eran muros muy altos con doble muro, o sea, era imposible, vamos, pasar, imposible. Así que les manda para que miren a ver qué se puede hacer. Y vuelvo a lo mismo, ¿cuáles eran las probabilidades de que entraran? Ninguna. Pero Dios, ¿qué les dice? Vais a tomar la ciudad de Jericó, la vais a tomar, porque yo voy a estar con vosotros. La vais a tomar. ¿Qué pasa? Que cuando entran, cuando consiguen entrar, los que están dentro de la ciudad, los que gobiernan, los mandamás, pues se enteran de que ha habido de que han entrado dos espías y entonces van a buscarlos. Dice, para nada más entrar en la ciudad, el gobierno se da cuenta de que había espías israelitas. Así que leo Josué 2.1. Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien les avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron esta noche para espiar la tierra. Y pregunto, ¿cuáles son las probabilidades de que cuando las cosas salen mal, dos enviados del pueblo de Dios se topen con una mujer? No he querido decir la palabra antes, la digo ahora. Con una mujer que era una prostituta. ¿Cuáles son las probabilidades de que se topen con una mujer prostituta y les ayude? Llamaron a la puerta de esa mujer, porque esa mujer vivía en una casa que estaba en la muralla de Jericó, y llamaron a la puerta. Se supone que huyendo de los de la ciudad de dentro, ¿no? Abre la puerta, yo me imagino, abre la puerta, prostituta, y dice, anda, me ha venido el negocio a casa, no he tenido que salir, y encima son dos. ¿Cuál era la probabilidad? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Porque seguro estoy que si se hubiese encontrado con una mujer que no fuera prostituta, pero una mujer mala, seguro que hubiese pegado el chivatazo al rey y hubiese dicho, que aquí están los espías, y hubiesen ido a por ellos. Pero ¿qué es lo que hace Rahab? Rahab sabe que eran israelitas. ¿Por qué? Porque había oído hablar de ellos, había oído hablar de que Dios había abierto el Mar Rojo, había oído hablar de que la tierra donde vivía Rahab, la ciudad de Jericó, iba a ser poseída, conquistada por el pueblo de Dios. Y Rahab tiene dos opciones: o delatarlos o meterlos en su casa y protegerlos. Así que esta mujer, que como he dicho reconoció que Dios era el Dios de Israel como el verdadero Dios, coge, los mete en la casa, a pesar de las nulas probabilidades que tenía de que se salvaran, y les esconde y encima les miente al rey, le miente al rey. Porque más adelante, si leemos la historia, le pregunta, ¿dónde están los espías? Dice, no sé, han salido de la casa y se habrán ido yo creo que se han ido por ese camino. Y los tenía
dice la Biblia, en la azotea. Los tenía en la azotea de su casa. ¿Qué pasa? Donde no había probabilidades, Dios hace que las haya. Donde era imposible que una mujer de mala fama les ayudara y les escondiera y les protegiera, Dios usa a esa mujer para hacerlo. Dice Josué 2, 9, 10, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Está diciendo Rahab. Todos tenemos miedo de que ustedes, cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Los demás temblaban, pero ella dijo, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. ¿Y qué probabilidades había de que Dios escuchara la voz de esa prostituta para cambiar? No había probabilidades, eran nulas. Pero cuando esta mujer, Rahab, vio a los dos espías, porque según leemos la historia, de tonta no tenía ni un pelo. Sabía que esa ciudad iba a ser tomada. Y si era tomada, iban a morir todos. Como de tonta no tenía ni un pelo, les dijo, yo les voy a esconder, les voy a proteger, pero me tienen que asegurar algo. Y dice, ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre, mi madre, mi hermana, hermanos y sus familias. Tonta no era, se quería asegurar, yo te voy a proteger, pero tú tienes que salvarme a mí y a mi familia. Iglesia, cuando Dios viene a tu vida, vengas del trasfondo que vengas, si tú quieres, el Señor puede cambiarla, puede cambiar tu vida. Venga del trasfondo que vengas. Puede cambiar tu vida y puede cambiar la de tu familia. Vaya fe la de Rahab, ¿verdad? Les dijo, no os vais de aquí porque puedo llamar al rey en cualquier momento. Les avisó, le dijo, no os vayáis porque yo tengo mis contactos. Rápido llamo al rey. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas. Y ellos dijeron, te ofrecemos nuestra propia vida, los espías. Dijeron, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Les prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo, cuando el Señor nos dé la tierra que les había prometido, porque se la iba a dar. Se la iba a dar. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, color rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Esa era la garantía, que tenía que colgar un cordón rojo en la ventana. ¿Por qué? Porque el rojo, todo el que tuviera en la ventana un cordón rojo, cuando tomaran la ciudad de Jericó, no iban a ser tocados todos los que estuvieran en esa casa. Pero tenían que tener ese cordón rojo colgado.
Esa era la señal. Hebreos 11 dice, por la fe, que a Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella recibió en paz a los espías. Santiago 2, 25 dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, es un ejemplo porque fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Y es curioso, esa mujer de mala vida vio la posibilidad en Dios de cambiar su vida, de salvar su vida y de salvar la vida de su familia. Y aparte de eso, ¿por qué fue? Por la fe. Pero aparte de eso, Rahab se convirtió en tatarabuela del rey David. Era la tatarabuela del rey David. Por lo tanto, era una antecesora del Mesías. Una prostituta. Pasó de ser una mujer que me imagino que iría por la calle muerta de vergüenza por la profesión que tenía, a estar en la galería de la fama. Porque si leemos Hebreos 11, su nombre está ahí, en el capítulo de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque para Dios lo imposible es posible. Nada es imposible para Dios. Lo que hay que tener es fe. Y estos tres ejemplos, estas tres personas tuvieron fe. A pesar de las posibilidades nulas en sus circunstancias, porque no tenían probabilidades, tuvieron fe. Y Dios actúa cuando no hay probabilidad. Dios actúa cuando está todo cero. Dios actúa cuando estamos cuando estamos muertos. Porque Dios da vida a lo muerto. Así que si en nuestra vida, si en tu vida hay alguna circunstancia en que ves que no hay probabilidad, en cualquier situación de tu vida, sea la que sea, ten fe, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y para Dios nada es imposible. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias porque esta palabra que nos has hablado, Señor, es el vivo ejemplo de que para ti no hay nada imposible, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que veamos todo negro, tú siempre estás ahí. Lo único que tenemos que hacer es ir a ti, a tu palabra y tener fe. Te pedimos, Señor, que esta palabra podamos atesorarla en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Te doy gracias por ella. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando, a pesar de todo lo que está ocurriendo, Señor, en mi vida, en la vida de mi familia, te pido, Señor, sabemos que tú tienes el control. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe que tuvo Abraham, a tener esa fe que tuvo la madre de Moisés, a tener esa fe que tuvo Rahab, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Gracias te doy. En tu nombre, amén. Que Dios os bendiga. Oramos como un pueblo unido.
los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.